información en Concepción. Vamos aquí, que habla a esta hora el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Aquí, en la rada de Iquique, en el puerto, frente exactamente a nuestras espaldas de la reproducción de la Esmeralda. Cuando estábamos trabajando hoy día en la mañana, a las 12:10 exactamente, sentimos un bullicio inmenso en la ciudad. Pitazos, gritos de gente, bocinazos, y nos preguntábamos qué pasa en nuestra ignorancia, perdón. Y se nos dijo, este es el momento exacto en que hace 141 años la Esmeralda se hundió en este mar con la bandera chilena al tope, después de librar una batalla que marcó a nuestro país para siempre. Lo marcó a hierro forjado, lo marcó a fuego. Evidentemente, pocas personas tienen en la historia de los países la oportunidad de haber marcado tan profundamente el curso de la historia como lo hizo Arturo Prat Chacón. Y en ese contexto, de este lugar heroico, procedemos a dar la cuenta de otra batalla, una batalla dura, que ahora nos están librando en nombre nuestro algunos embarcados en una nave bien precaria, en realidad, como era la Esmeralda original, sino que estamos todos embarcados en una lucha que no tiene precedente en la historia reciente de nuestro país. Estamos luchando contra un enemigo terrible, contra un enemigo que se infiltra en nuestras casas, que nos empobrece, que nos hace distanciarnos de nuestros seres queridos, que nos produce incertidumbre, que produce una exigencia para nuestra red de hospitales, para nuestros funcionarios públicos de salud, que también se enferman, también sufren, y que por eso queremos aprovechar el día de hoy, la jornada de hoy, para destacar y agradecerles siempre que vemos en ellos los nuevos héroes, la primera línea, que no ha terminado apenas su cuarentena por una enfermedad y quieren volver a trabajar, quieren volver a ayudar, con las mismas incertidumbres que tenemos todos los chilenos. Su Excelencia el Presidente de la República, con ocasión del mensaje de hoy día por el Día de las Glorias Navales, se dirigió hace un rato atrás a la nación. Y quiero resaltar algunas de sus palabras porque me parecen de extraordinaria relevancia en este momento. Él habla de la persona, del héroe, del que estuvo dispuesto a dejar a su familia, a morir por la patria, y como sabemos, no hay amor más grande del que da la vida por sus amigos, por aquellos a quien quiere, por sus compatriotas en este caso. Y decía el presidente, hoy todos podemos y debemos mostrar las mismas virtudes de grandeza y amor por la patria que mostró Arturo Prat, y la misma entrega y heroísmo que lo transformó en un símbolo glorioso e inmortal de nuestra patria y en nuestros corazones. ¿Qué duda cabe que este momento en que enfrentamos este enemigo terrible nos ha pillado en una circunstancia de ruptura social, de falta de confianza, de falta de respeto de los unos por los otros, de persecución de intereses a veces muy pequeños? Y el presidente llama a la colaboración, a la cooperación entre todos y a actuar con unidad frente a un desafío tremendo. Termina sus palabras el presidente diciendo: quiero terminar estas palabras pidiendo a Dios que el espíritu de Arturo Prat ilumine a los chilenos y chilenas y que todos, unidos y colaborando, sepamos superar esta pandemia, esta tremenda batalla del año 2020 y dejar
atrás este otoño e invierno en el que estamos sumidos y volver a encontrarnos en una primavera en que podamos abrazarnos como un pueblo unido que una vez más sacó lo mejor de sí. Son tiempos duros, son tiempos difíciles. Pero reitero el llamado de Su Excelencia el Presidente, es el momento de olvidar nuestras diferencias y realmente, de buena fe, de corazón, colaborar todos. Porque si alguien se resta de este esfuerzo, vamos a perder todos, no algunos, todos. Esto es una tarea de cada chileno y chilena y es una tarea larga, agobiante, llena de incertidumbre y temor. Para ilustrar este punto, ayer en el curso de la epidemia por coronavirus fue el día más terrible con el mayor número de nuevos casos. No es que esto esté entrando en control, el mayor número de nuevos casos del que se tenga registro desde el inicio de esta enfermedad, de esta pandemia, el 31 de diciembre recién pasado. Así, hemos llegado a más de 5.300.000 personas registradas. Suponemos que hay muchas otras que no se hizo el diagnóstico y los fallecidos superan con largueza los 300.000, son 331.087 personas. Afortunadamente, como ocurre con la mayoría de los casos, se han recuperado ya más de 2 millones de personas de esta infección y la han dejado atrás y han vuelto a su vida normal. Los países del planeta que siguen liderando esta infección son Estados Unidos, Rusia, que subió al segundo lugar hace pocos días, y Brasil, nuestro querido país latinoamericano, que ya está en el tercer lugar de casos y suma 19.000 fallecidos por coronavirus. Le siguen Perú, México, y en ese sentido, don Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes, va a dar cuenta de la información del día de hoy, que no muestra grandes variaciones respecto al número de casos nuevos, respecto al día de ayer, a pesar de que se hicieron muchos más exámenes. O sea, no tenemos una estabilización de los casos porque se hagan menos exámenes, pero como siempre hay que tener extrema prudencia en los días que vienen para ver qué curso toma esta enfermedad, sobre todo en los focos donde está más concentrada. Dígase en la región metropolitana, el Gran Santiago, aquí en Iquique y Alto Hospicio y en Antofagasta. Ahí se concentran todos nuestros esfuerzos y es por eso que hemos venido hoy día para mostrar el apoyo del presidente a esta ciudad, a esta región. Hemos traído 6 nuevos respiradores. Estaban disponibles ya en la red del hospital regional 6 respiradores. Tenemos 12. En los próximos días vienen en camino ya 4 más, 16. Y en la próxima semana, gracias a la contribución del gobierno regional, se incorporan la próxima semana 10 respiradores, 26, y la subsiguiente 10 respiradores más, llegamos a 36, 40 cupos de ventilación mecánica en este hospital regional para atender las necesidades de la región y responder, insisto, a lo que es necesario. Es evidente que el número de casos está aumentando y eso se traduce, aunque empezaran a bajar, en que en unos pocos días más estos casos nuevos van a generar presión sobre la red asistencial. Y por eso, además de pedir en la comprensión, la colaboración de cada cual para que el número de casos no aumente, respetar las cuarentenas, el toque de queda, entrar en forma espaciada a las ferias libres, quedarnos en nuestras casas, por mucho que nos duela, no visitemos a nuestros adultos mayores, que son las principales víctimas de esta pandemia. Pero, insisto, además de todo esto, para que no haya nuevos casos, tenemos que fortalecer nuestra red a como dé lugar, y así nos lo ha mandado el presidente de la República, disponiendo los recursos necesarios para ello.
Puedo adelantar que en el programa, probablemente va a ser más que esto, pero en el programa, el día 1 de junio vamos a llegar a 3.311 posiciones de tratamiento intensivo con ventilación mecánica. El 15 de junio, 3.997, casi 4.000. Y el 30 de junio, 4.197. 770 de estos equipamientos adicionales son adquiridos por el gobierno a través del Ministerio de Salud con un compromiso financiero tremendo con la red pública para que responda como corresponde a la ciudadanía. Debemos mencionar también que le hemos exigido a la red privada de salud una enorme contribución. Y en este periodo ellos tienen que, como está decretado, aumentar en 720 los cupos para lograr, ¿no es cierto?, cifras incluso mejores de disponibilidad de unidades de tratamiento intensivo que lo que he mencionado. Termino estas palabras. Todos los chilenos y chilenas estamos embarcados hoy en nuestro país en una batalla descomunal, en la que cada uno cuenta, en la que nadie puede restarse. Son 141 años, 141 marineros que nos dejan aquí en Iquique un ejemplo que debemos seguir. Tenemos que dar hasta que nos duela el máximo por nuestros compatriotas, por el Chile que tanto queremos. Y hacemos un llamado a abandonar posiciones sectarias, a sumarse a aquellos que están luchando porque nos vaya mal, sumarse a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas que quiere que ganemos todos. Dejemos nuestras diferencias aparte, posterguemos discusiones que pueden ser postergadas porque es el momento de ser astutos, de ver la magnitud del enemigo que tenemos delante y no perdernos en pequeñeces. Dejar, como cita el presidente de la República, ¿no es cierto?, en su misma alocución en relación al presidente Pinto, dice, reservemos para otra ocasión lo que pudiera calificarse, repito la palabra no más con respeto, de desacuerdos domésticos. Dejemos esos desacuerdos aparte por un momento. Pues evidente, saquemos las cosas importantes adelante, pero dejemos la pelea chica y contribuyamos, comprometámonos todos, como ocurre en esta región, todos los sectores políticos, todos los partidos, todos los parlamentarios, todos los trabajadores, todos los mineros, luchando por un mejor Chile y por ganar esta batalla después de 141 años del combate naval de Iquique. Buenos días, buenas tardes. La situación de la pandemia por coronavirus a nivel mundial sigue afectando y sigue subiendo día a día. Ya son 188 los países que han mostrado casos positivos, acumulando, como lo acaba de mencionar el ministro, más de 5 millones de contagiados y 329.000 fallecidos, ya con 2.000 personas que se han recuperado. La situación en otros países de Latinoamérica también ha seguido creciendo, ha seguido aumentando la cantidad de contagiados y tenemos a Perú con 104.020 casos y más de 3.000 personas que han fallecido. A México con más de 56.000 casos y más de 6.000 fallecidos. La situación en nuestro país, de acuerdo al corte realizado en el día de ayer, es que se han registrado 3.964 casos las últimas 24 horas, de los cuales son 3.538 personas que han presentado algún síntoma y 429 personas asintomáticas, es decir, que no han presentado ningún síntoma. Esto eleva la cifra acumulada a 57.581 casos en nuestro país. De estos 57.000 ya hay 23.992 personas que han recuperado. Tenemos 33.000
personas que se mantienen activas y que obviamente debemos cuidarnos. Son personas que durante 14 días son potenciales contagiadores y es por eso que se deben respetar los aislamientos, se deben tomar en consideración las medidas que como autoridad sanitaria hemos recomendado, como el lavado de manos, el uso de mascarilla de forma permanente, el aislamiento social y sobre todo el respeto por las cuarentenas en las regiones, en las ciudades, en donde hemos presentado un mayor número de casos, como es aquí en Iquique, en Antofagasta y en la ciudad de Santiago. Debemos lamentar el fallecimiento de 40 personas el día de ayer. 30 de ellas con más de 70 años. Y es por eso que el llamado ha sido constante. Cuidemos a nuestros papás, cuidemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Del total de fallecidos hay 40 personas que son de la región metropolitana, 3 personas que son de la región de Valparaíso, 1 de la región del Maule y 1 región de los Lagos. Reitero, son 45 los fallecidos el día de ayer. Esto acumula un total de 589 personas que han fallecido. En cuanto a la red asistencial, todas estas personas que se están contagiando en los próximos días van a requerir en un porcentaje importante de cuidados hospitalarios y en un porcentaje menor de cuidados intensivos en las unidades de cuidado intensivo de nuestro país. Al día de hoy ya se encuentran 943 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos. 795 de ellas se encuentran en ventilación mecánica y 148 en un estado crítico. Hemos ido aumentando constantemente nuestra capacidad de cuidados intensivos. Y el mejor ejemplo también aquí se ha dado en el Hospital Regional de Iquique, en donde de una situación inicial de 8 camas de cuidados intensivos, como lo acaba de mencionar el ministro, ya vamos en 32, sin considerar los ventiladores que fueron entregados el día de hoy. Y eso, ¿qué implica? Que aquí se ha cuadruplicado la cantidad de camas de cuidados intensivos. Y eso es lo que necesitamos que siga ocurriendo en los distintos hospitales del país. El día de ayer presentamos una ocupación a nivel nacional de un 83%, con 2.162 camas de cuidados intensivos, aumentando en 53 las camas en relación al día anterior. Esto ha permitido mantener este nivel de ocupación. En relación a la cantidad de exámenes de laboratorio por PCR, el día de ayer se han informado por parte de los laboratorios 16.334 exámenes de laboratorio, acumulando ya 426.003 test a nivel país. Esto es una cifra que nos permite identificar a cada una de las personas que están contagiando. Y es vital que este número siga aumentando, se siga manteniendo, con el objetivo de poder trazar en esos lugares para poder identificar dónde están ubicados y de esa forma contener las velocidades de contagio para evitar seguir presionando a la red asistencial. Eso es todo en cuanto a la cuenta. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Buenas tardes, del diario La Estrella de Iquique. Ayer se renovaron las cuarentenas para Santiago y también para la provincia de Iquique, comunas de Iquique y Alto Hospicio. Se ha dicho que estas podrían durar mínimo un mes. ¿Cuándo se podría reflejar si esta medida ha tenido efecto, si se compara con otras ciudades como Arica, por ejemplo, aquí cerca, que también estuvieron en cuarentena? ¿Y a qué número aproximado de contagios por día se debería llegar para bajarla y declararla un éxito? Y también preguntarles si creen que ha sido efectiva la cuarentena considerando la alta cantidad de permisos temporales que se ha entregado también. Cedo la palabra al ministro de Salud, Jaime Mañalich. Estando en este lugar y siendo muy respetuoso por la comunidad, la ciudadanía local, si bien es cierto, como señalé, que el número de casos nuevos informados el día de hoy
está prácticamente en línea con lo de ayer, 3.964 casos nuevos, a pesar de que se hicieron más exámenes. Este crecimiento no es homogéneo, por supuesto, en todo el país. Se concentra en la región metropolitana y en esta región en particular nosotros vemos que habiendo tenido una curva de decremento, un cierto quiebre de la tendencia a aumento de los casos en los días previos, en el día de hoy informamos para la región de Tarapacá 107 nuevos casos. Evidentemente, las medidas como las que hemos señalado se han demostrado efectivas en todo el mundo y también se han demostrado efectivas en nuestro país. Quiero recordar que tenemos una serie de experimentos, de experiencias positivas ya, de buenos resultados en que localidades que estuvieron en cuarentena lograron salir de esta cuarentena en periodos relativamente breves, algunas, otros más prolongados, dejando atrás esta primera ola de enfermedad, como es el caso de Osorno, el caso de Chillán, Talca, Temuco o incluso Punta Arenas, que es el lugar que tiene la mayor incidencia de casos, la región de Magallanes, en el país. Y en ese sentido, la respuesta a su pregunta es un definitivo sí. Tenemos que fortalecer la cuarentena como la medida instrumental fundamental para evitar, extrema, pero fundamental, para evitar el aumento del número de casos. Si uno recorre, y perdón que sea localista, si uno recorre la historia de COVID-19 en esta región, tenemos un pequeño brote chiquitito en la localidad de Pica, que fue sometida a un cordón sanitario que se debió a personas que fueron al Carnaval de Oruro, y se generó un brote ahí que con las medidas locales se controló y hoy día ya, digámoslo así, parece ser historia. Tuvimos un segundo episodio que empieza ahora en mayo, cuyo origen epidemiológico no es claro, pero no parece estar asociado a la llegada de personas de otras nacionalidades que han estado en tránsito. La operación Retorno, en el caso de Bolivia, ya ha permitido el paso de 2.200 personas desde esta región al hermano país, y este día martes deberían partir las 107 personas que todavía restan por ser repatriadas y que han cumplido una cuarentena. Sin embargo, no parece el caso que este brote en esta comunidad que fue aislada muy tempranamente haya contribuido al desarrollo de la situación después, que parte en mayo, en la cual teníamos una media de 6 casos nuevos por día y bruscamente se multiplican a 25 casos nuevos por día. Pareciera que, según dicen las autoridades locales, la parsimonia, con la calma con la que se desarrolló la primera fase de la pandemia en esta ciudad y en esta región, produjo una suerte de tranquilidad que permitió más contactos, más fiestas, más reuniones, y a lo mejor como autoridad fallamos en ser suficientemente enérgico y drástico y mantener medidas más estrictas o vigilarlas, pero el punto, ¿no es cierto?, es que tenemos este brote que esperamos tenga la mínima cuarentena posible, y esa mínima se define semana a semana. Por ahora está renovada hasta el viernes de la próxima semana a las 22 horas. Ministro, buenas tardes. Rodrigo Longa para Radio La Mega. ¿Han analizado la posibilidad de realizar una cuarentena a nivel nacional o por macrozonas, considerando que hay regiones del país en que se incrementan los casos de COVID y es más complejo generar cuarentenas efectivas, lo que se traduce en que no se reduzcan los casos y por ende se genera una mayor crisis sanitaria? Bueno, igual que ya como ha sido asumido por la mayoría de los países, las cuarentenas nacionales radicales producen un efecto adverso muy tremendo desde el punto de vista de crisis social, que hace, como ha ocurrido en países vecinos o en países europeos, que al poco andar la cuarentena sea imposible de cumplir. Yo quiero acentuar
que cuando hablamos de cuarentena estamos hablando de un instrumento que tiene muchos efectos adversos. Las cuarentenas producen hambre, producen miseria, producen conmoción social, producen aumento de los asaltos, producen aumento de la violencia intrafamiliar. Son instrumentos que hay que usar con mucho cuidado porque siempre en el arte médico clínico hay que balancear el daño que una acción produce contra el beneficio. Y en ese sentido, como ya la mayoría de los países han adoptado, siempre hemos sido partidarios de cuarentenas dinámicas. Vale decir, como tenemos una base de información tan sólida, donde aparece que hay una tendencia al aumento de los casos, apliquemos medidas más estrictas, sea aduana, cordón sanitario, cuarentena, lo que fuere necesario, para revertir esa tendencia antes de que sea tarde. En lugares rurales, por ejemplo, donde no hay casos, en la región de Aysén, algún día va a llegar, por supuesto, este coronavirus a Aysén, pero prácticamente no hay casos. Hay regiones vecinas a esta en la cual el número de casos es bastante pequeño. Y producir el daño que una cuarentena significa sin estar justificado es algo que tenemos que evitar, así como el buen cirujano tiene que operar aquel lugar que está representando un problema y producir una solución local y no dañar al organismo entero. La cuarentena es un bisturí muy afilado y hay que usarlo cuando y donde corresponde. Ministro, buenas tardes, de Televisión Nacional de Chile. La Sociedad de Anestesiología afirma que se necesitarán 4.000 camas por aumento de casos en junio. ¿Es efectivo que además las UCI pediátricas en Santiago se concentrarán tan solo en 3 recintos hospitalarios? ¿Y qué pasará en los casos de regiones? Respondo a esa pregunta. La cifra que usted señala es exactamente la misma que señalé al principio. No hay ninguna controversia al respecto y agradecemos la contribución de la Sociedad de Anestesiología, la Sociedad Intensivo, que nos ilustran todos los días desde una visión diferente en la marcha de esta pandemia y las medidas que puede ser oportuno tomar. En ese contexto, insisto, no habiendo diferencia y habiendo explicado antes ya cuál va a ser el calendario para responder a esta potencial demanda, ojalá no ocurra, potencial demanda durante el mes de junio, tenemos coincidencia con la Sociedad de Anestesiología. Y la otra pregunta era... Las camas bien. UCI pediátricas, sí. Que se van a concentrar en 3 hospitales, se ha manifestado qué va a pasar con las regiones. Nosotros, en general, en nuestro país, tenemos hospitales en los que la pediatría está incorporada en el hospital general, como ocurre acá. En la ciudad de Santiago, en particular, donde tenemos una presencia de infecciones pediátricas respiratorias que ya habitualmente en este punto del año son importantes, prácticamente ausentes. Y en ese contexto, los hospitales pediátricos y las unidades intensivas pediátricas están con una ocupación muy baja, al punto que hemos ocupado muchos respiradores pediátricos para niños, diseñados para niños, potentes en adultos. Lo que quiero señalar es que parece prudente, como lo ha diseñado el señor subsecretario, que los hospitales que tienen una unidad de pediatría, siendo un hospital general en la región metropolitana, trasladen a los niños a los hospitales pediátricos donde tienen poca ocupación. Primero, porque ahí están los equipos, los especialistas adecuados para tratarlos, no hay ninguna dificultad en que vayan a tratarse, insisto, en esos sitios. Y en segundo lugar, parece más que razonable que un hospital donde hay muchos pacientes COVID, los niños sean en lo posible retirados o aislados lo más que se pueda, y es eso lo que tiene este sentido. En regiones no tenemos hospitales pediátricos dedicados solo a pediatría. En la región metropolitana hay 3 enormes hospitales destinados a pediatría, y es por eso que esta acción parece de toda prudencia y, por supuesto,
es una decisión flexible de acuerdo a la evolución de las enfermedades de los niños, de las enfermedades de los adultos. Tengo que aprovechar de agradecer, para ser justo, que en los hospitales mixtos, o sea, que tienen pediatría y adultos, muchos pediatras están trabajando en atención de adultos, con una recapacitación mínima, en fin, están trabajando en unidades de tratamiento intensivo, están colaborando en urgencia y queremos agradecer esa contribución porque ha sido voluntaria. O sea, yo pediatra, como no tengo menos trabajo ahora, quiero ayudar en esta campaña, dígame cómo ayudo. Buenas tardes, ministro. Para Radio Cooperativa, Daniela Esquivel, para acá. Respecto de las camas críticas, el domingo se vencería el primer plazo para el aumento de estas camas. En el sector privado se ha visto un menor esfuerzo por aumentar las camas intensivas en comparación a la red pública. Usted lo dijo en su ponencia al comienzo, pero quisiera que reforzara esa cifra y hace un llamado a las clínicas a dar más y mejores señales en ese aspecto. Efectivamente, nosotros evaluamos el fin de semana anterior de que había una diferencia entre lo que estaban realizando los hospitales públicos, como el Hospital Regional de Iquique, y lo que estaban realizando los prestadores privados. Y en base a eso tomamos la decisión de emitir una resolución que obliga a este domingo 24 de mayo a incorporar 150 camas adicionales y, ya lo hemos dicho, a duplicar al día 15 de junio la cantidad de unidades de cuidado intensivo que tenían inicialmente los prestadores privados. Y eso ha tenido efecto. En 3 días ya han sumado más de 80 camas. Pero insistimos, esto debe seguir realizándose diariamente para poder cumplir con esta resolución. Esta resolución es de carácter obligatoria y nosotros, como Ministerio de Salud, que estamos liderando esta red integrada COVID-19, no vamos a dudar en que si estas metas no se cumplen, en tomar el control de cada una de las instituciones que no lo cumplan para aplicar lo mismo que hicimos en los hospitales y poner un mayor número de unidades de cuidados intensivos a disposición de la ciudadanía. Independiente si es FONASA, si es ISAPRE, da lo mismo. Lo que nosotros necesitamos son un mayor número de camas y es por eso que hemos tomado esta decisión y esperamos, obviamente, que esto se cumpla con la razón. Muchas gracias. Mira, y entonces el reporte diario entregado por el ministro Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales. Analizamos brevemente las cifras en este día 80 en nuestro país desde que se registró el primer caso de COVID-19. Hay una leve baja, decía el ministro Mañalich, con respecto a los nuevos casos. En las últimas 24 horas, 3.964 nuevos casos con PCR positivo. Ayer, recordemos, se daba la cifra más alta en este punto, 4.038 casos, por lo cual es estadísticamente marginal para no bajar los hombros en este sentido y los esfuerzos, porque se mantiene una situación muy, muy complicada, lo decía el ministro Mañalich. Este número de nuevos casos se va sumando a los que actualmente están contagiados y de esos 3.538 que presentaron síntomas en las últimas 24 horas, desgraciadamente en un periodo de 7 días o más pueden estar generando mayor presión a la situación de la red asistencial. El número más difícil de dar todos los días, que desgraciadamente sigue al alza, es el de los fallecidos. En las últimas 24 horas, 45 personas murieron por COVID-19, con un total ya de 589 personas que han muerto producto de esta enfermedad. El día de ayer se reportaba que en las últimas 24 horas anteriores se llegaba a una cifra fatal de 38 personas. Sigue en aumento y ese es un tema a considerar, una de las cifras más complejas y duras de dar todos los días. En tanto, con respecto a la situación de las personas hospitalizadas, cómo está comportándose y cómo está presionándose día a día la red asistencial público y privada, por eso el llamado que se ha hecho desde la autoridad, las distintas organizaciones, los médicos, a, en la medida de lo posible, cuidarse y quedarse en casa, cumplir a rajatabla lo que es la situación de confinamiento que se da en distintos puntos, especialmente en la región metropolitana, donde se concentra gran parte de los nuevos casos diariamente. Actualmente 943 personas están hospitalizadas, en ventilación mecánica son 795 personas en estado crítico, 148 pacientes llegando a una ocupación
nacional de camas críticas de un 83%. A nivel nacional se ha mantenido en las últimas semanas sobre el 80%, también con los datos de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, y preocupa de sobremanera la situación de la región metropolitana, que sigue siendo el gran foco de este COVID-19 hasta el minuto. No se puede perder la atención también sobre lo que sucede a nivel regional, como lo decía el ministro Mañalich, lo que está sucediendo, por ejemplo, en la región de Tarapacá. Ventiladores disponibles hasta el minuto 332, y en términos del testeo, la autoridad sanitaria ha señalado que se va a seguir con la estrategia de ir a buscar los casos de PCR positivo. De hecho, ayer se anunciaba que se iba a pedir la recomendación y, digamos, la aprobación de alguna manera del Consejo Asesor de Expertos del MinSal para incluir un nuevo concepto a la estrategia epidemiológica, los casos probables, principalmente para que la persona que todavía no tiene la certeza de que posee este SARS-CoV-2, el virus que genera esta cepa del coronavirus, tome las medidas de resguardo, aislamiento, hasta tener al menos un segundo PCR en un plazo de 7 días y más, que efectivamente confirme la no presencia del virus. Hasta el minuto, en las últimas 24 horas, 16.334 exámenes PCR que se han realizado, llegando a un total de más de 426.000, parte del reporte diario que se entregó hace algunos minutos por parte de la